Capítulo octavo. Debe comprenderse que son cuerpos facultativos todas las carreras especiales, pero de las carreras de ingenieros y similares ya en la ley de estudios y constitución de las ciudades se señaló su cometido y todo irá anexo a su estudio, por lo que aquí solo se habla de los cuerpos médicos y farmacéuticos, con sus similares y que en la comuna se denominan consejos de higiene y su legislación se hace bajo la seguridad que el maestro juez tiene de que, como médicos desaparecen, porque han de desaparecer las enfermedades, por razón de la higiene de la materia y más especialmente por la higiene del espíritu, que es causa de todo lo que nos aflige hasta hoy. Cuanto sostiene el materialismo referente a la vida orgánica siempre estuvo falto de base, por lo que la ciencia médica estuvo y estaría eternamente llena de vacíos, que su gran número constituye un solo vacío. Los mismos médicos confiesan que la medicina nada adelanta mientras la cirugía dio pasos de gigante. La vida y menos el alma, como quiere la ciencia médica, no es la sangre. La sangre es el vehículo de la vida, pero la vida es el espíritu, realmente, porque no se puede llamar vida humana la vida animal que da el alma, porque sería sin el espíritu, igual a la vida de los animales irracionales. Han pretendido apoyarse para rebatir la existencia del espíritu en experimentos hechos contra la razón, como ser encerrando a dos individuos en la oscuridad desde su nacimiento, sin recibir el contacto de sus semejantes y fueron lo que era natural que fuesen, dos irracionales. El espíritu no se somete a leyes impositoras, más que a las leyes divinas de que, ley de cuerpos facultativos y de higiene prefacio, procede, y así aquellos seres aislados al propósito irracional, aunque cohibiera al espíritu para cumplimiento de su misión, como no podía cumplir su trabajo porque se aprisionaba al instrumento cuerpo, que había formado para una lucha, el espíritu no tenía nada que hacer y dejaba sus funciones al ser animal, pero lo cierto es que en aquellos seres no estaba el espíritu, aun cuando su lazo fluídico llegara hasta ellos. Aquello no puede decirse que sea vida. Lo que hicieron con aquellos y otros muchos experimentos fueron otros tantos crímenes que dentro de la justicia divina tienen que pagar. Pero si en vez de hombres el experimento lo hicieran con animales privándoles de su madre y en las mismas circunstancias de oscuridad y falta de oxígeno, estos no hubieran vivido, y si vivieron aquellos seres solo es porque, por el lazo fluídico, aunque débil, que unía el cuerpo al espíritu que burlando las leyes antinaturales se emancipaba, le comunicaba una parte de vida capaz de calentar la materia por su vehículo líquido. Este es el secreto que no quieren descubrir los materialistas, porque así se autorizan a sí mismos a cometer el crimen y entregarse sin conciencia a la vida material y animal. El espíritu necesita higiene con más precisión que la materia. La higiene del espíritu consiste en la mayor educación moral y negada esta, el espíritu no vive en la materia de su cuerpo, pero hay dos casos y aún tres. Si al espíritu no se le da la higiene en ningún grado, como en los casos expuestos, este no vive en la materia más que del modo dicho y constituye un delito, que con arreglo a las leyes que han regido a la sociedad, todas las penas establecidas para las grandes alevosías, no serían bastantes para castigarle. Si al espíritu se le inicia en la higiene como sucede con todos en el regazo de la familia y luego se le prejuicia con errores de ciencia, religión, costumbres sociales, este espíritu se aferra al cuerpo porque no puede emanciparse por la pesadez que se ha puesto al alma que le sirve de perispíritu o lazo, y tiene que hacer los más titánicos esfuerzos, pero como todo lo tiene en contra en su higiene y la materia es por naturaleza inclinada a las cosas de la materia, es vencido siempre en las luchas materiales, porque la materia es auxiliada con toda clase de higiene. Esta es un tirano de sí mismo, pero el espíritu busca todos los medios de soltarse aunque sea aniquilando a la materia que tan mal le sirve y él mismo despierta en la materia los deseos, cada vez más desmedidos de concupiscencia y se entrega a todos los vicios y pasiones de los que no podrá saciarse jamás la materia, para hacerla caer al fin en un letargo y entonces el poder sacar siquiera la cabeza, y si al sacarla ve que aún no podrá dominar y que aún tampoco puede soltarse, hará pasar aquel letargo y curará la enfermedad para que la materia vuelva a entregarse al desenfreno, y como ya queda quebrada, con menos cantidad de concupiscencia de la misma clase, originará la enfermedad y aún el síncope y deja la materia y él se marcha, llorando, porque perdió la prueba,
pero alegre porque se emancipó de tan mal vestido y tendrá gran precaución de no equivocarse. He aquí el secreto de los síncopes que se curan y de lo que llamáis muertes repentinas. En otros casos, el espíritu no higienizado, como he dicho para el anterior, se encuentra siempre protestando de todo y contra todo, y en cuanto tiene ocasión incita a la materia a la pendencia y busca la venganza de un enemigo y se comete el asesinato, el atropello, el robo, etcétera, etcétera, pero si estos han logrado entenderse en las horas del descanso de la materia, hoy unos y mañana otros, hasta que constituye legión, nace un partido contrario contra el opresor y de ahí las revoluciones sangrientas o las cuadrillas de salteadores y de negociantes de carne humana, rateros y siempre destructores de la sociedad, por medios violentos. Pero estos dos casos están siempre en el dominio de la materia sobre el espíritu y en ellos está la supremacía, la autocracia y la plutocracia, para lo que no importa la clase, porque lo que persiguen es eludir el trabajo productor de la naturaleza, la sociología y la fisiología. Si ellas hubieran sido racionales verían que los motinistas, los de vida macabra, los licenciosos, los sacerdotes, los sectarios, los opresores, en fin, de la supremacía, autocracia y plutocracia, son los mismos perros con diferente collar. Ninguno se envolvería los pies de tierra para ganar la manutención, ninguno quiere aceptar la lucha del trabajo muscular y aún menos de principios. Todos ellos se amparan en la fuerza bruta o política y todos ellos son amigos de las armas de destrucción o de gabelas y embrollos, y en cada ley, siempre de capricho, envuelven la trampa de la defensa. Si les habláis de medidas saludables y de justicia, os contestan que el mundo siempre fue así, hay que bailar al son que toquen, y aún muchos marrulleros harán héroes invocando la religión, y nada más natural, porque es el principio y fuente de todos esos errores y hecatombes que la humanidad ha sufrido, y les perdona con una bendición todos los crímenes de que solo la religión es causa, cosa, el perdón, que ni el Creador puede perdonar porque sería faltar a su ley de justicia que no admite componendas. Todo, sí, lo perdona, pero es pagando todos los vidrios que el hombre rompe y esto se le ha dicho muchas veces a la humanidad y Jesús lo sintetizó en aquello de que seréis echados al calabozo, de donde no saldréis hasta pagar el último cornado. Jesús no hablaba a la materia, hablaba al espíritu por el corazón del hombre, y lo ha justificado el espíritu de verdad, como leeréis en el apéndice del libro primero de este código, donde dice, que nada vale el mundo entero, si el alma pierde su derrotero. Y el juez apoyado por los dos y en defensa de la justicia del Padre, os dijo, siendo el apóstol de Jesús en España y hoy el juez de la tierra y de los espacios de la tierra, que juicio sin misericordia será hecho al que no usó de misericordia y así lo ha hecho al firmar la sentencia del juicio de mayoría, más en estos largos siglos de lucha titánica de la materia contra el espíritu, este se ha higienizado en el estudio profundo de la materia y de las leyes naturales emanadas de la ley suprema que es amor y ha ido ganando terreno por milímetros, a espaldas de las leyes trampa y ha sido también un secreto guardado hasta hoy, el que hubiese grandes ricos acaparadores en vez de muchos señores o medio ricos y de que estos últimos tampoco puedan subsistir por sí, solos para que vengan por convicción a la gran masa de trabajadores, porque saben que no pueden por sí y sin la ayuda de los brazos ajenos, ni producir ni subsistir y no pueden aunque quieran salirse de esta cadena, porque si la rompe se sentencia a sí mismo a las mayores necesidades. Pero como es el que recoge el trabajo de las multitudes en todos los ramos, y la supremacía le pide tanto cuando recoge, se encuentra este hombre medio rico entre la espada y la pared, porque tiene que darle al trabajador lo necesario, y como la supremacía le pide todo y al trabajador muscular también se le saca todo lo que se le paga, este reclama más, y el que necesita su ayuda, no puede darle porque todo se lo quita la supremacía en la que están por ley, de afinidad, los pocos grandes ricos que en verdad nada producen más que las leyes y costumbres tornillo. Estos medios ricos sienten la agonía del obrero y él está agobiado por la supremacía y comprende que su lucha es insostenible y ve que, ni él ni el que les sirve están satisfechos y que todos trabajen, como se oye decir, para el gran diablo y busca, en el que puede, la unidad con el trabajador. Este es el fin sabio perseguido por el espíritu luchador en favor del bien de todos y ya ha llegado la hora.
Sí, mis hermanos, estos espíritus se han higienizado en el progreso. Por su lucha han vencido a la materia y pidieron al Padre la justicia, porque están en inmensa mayoría, mas la minoría supremática ha hecho de las ciencias un arma de defensa, con lo que demuestran la más desastrosa ignorancia, queriendo sujetar al espíritu a sus leyes caprichosas, pretendiendo encontrar los principios de la sabiduría en la materia, en la que ni aún ha sabido descubrir el alma que es materia, aunque sea esencia de la materia, que tiene, por una ley, que eterizarse y confundirse por el trabajo, con el espíritu, lo que sinonímicamente es ser espíritu. Ya veis cómo es bien diferente en la creación eterna el destino de la materia, al que los mismos defensores de ésta le asignan, resultando así, los materialistas, asesinos de sí mismos y de su Dios, que es la materia. Esto es conforme a la inexorable ley del progreso y a la justicia del Creador, que nada puede dejar sin recompensa, como nada puede perdonar sin haber satisfecho las deudas, y no por castigos como ha querido sostener el principio irracional religioso, sino por la justicia del trabajo que es el único productor de medios valiosos, de satisfacción, conforme al monto y calidad de la deuda creada, de lo que se encargan dos leyes, que no quieren reconocer ni han estudiado, como son, los materialistas, la de afinidad y la de justicia, que son como el legislador, inflexibles, hasta el descorazonamiento, frase que hay que admitir para explicarnos en nuestro lenguaje humano. No les importa a esas dos leyes, que los hombres, por su ceguera, se hundan una y mil veces y no se estremecen al romper un mundo en pedazos, envolverlo en un diluvio o sacarlo de su órbita, lo hacen con la naturalidad y amor que la amorosa madre da el pecho al tierno infante, arrullándolo con sus cantos y sus besos. Ellas cumplen su deber y en el momento preciso y matemático que marca la ley suprema y eterna del amor. ¿Quién se inmuta ante estos hechos? El supremático, el autócrata, el plutócrata, el materialista, los débiles, los ignorantes, en fin, los que se niegan a sí mismos negando al espíritu y, entre estos se encuentra la ciencia médica, en general, desde que ha tomado forma dogmática y aún diría sectaria, porque niega lo que dogmatiza la religión para caer de lleno y, descubiertamente en la negación absoluta porque se niega a sí misma, y en el error absoluto, porque, desconociendo el principio, es imposible conocer el medio y el fin. He aquí por qué he tenido necesidad de este largo prefacio y meterme en las honduras del ser eterno y en sus leyes, porque la medicina, monopolizada, dogmatizada y sobre todo materializada en absoluto, no es ciencia. Es error de los científicos y hay que matar el error, arrebatarle el monopolio que es propiedad de la naturaleza universal y desenmascararla del dogma, para hacer ciencia de higiene y poder así admitirla en la comuna, que es el reinado del espíritu. El dogma científico de la ciencia médica, para encubrir sus errores ha necesitado leyes que a sus explotadores, casi todos de oficio y muy pocos de vocación y misión, que los hay, pero estos no buscan amparo que les resguarde en leyes especiales que les inmunice de los asesinatos que cometen por error, por ignorancia siempre, y premeditados y por negligencias y falta de amor muchas veces, y no es extraño, porque como se le pedirá amor, a quien a sí mismo se odia y se condena al no ser. Si desconocéis el compuesto del cuerpo humano hasta en la materia de la que sois sus sacerdotes dogmáticos y no sois capaces de decir por qué puede obrar una medicina, ¿cómo podréis curarla? Y si esto que es vuestro dogma no podéis negar que así es y que para cubrir vuestro error pedís leyes que la supremacía os da con egoísmo y aún por odio a una cosa que no quiere comprender como primordial, el espíritu, ¿cómo podréis curar a este que desvergonzadamente negáis? Pero por mucho que os pese, este os ganó el terreno milímetro a milímetro y tendréis que convenceros de que el espíritu puede curar a la materia curándose y hacerla servir a su fin en la ley de amor. Pero habéis de ver algo chocante que no cabe en vuestra cabeza, porque no lo admitís en vuestra ciencia, y es que el espíritu eleva a la materia y la armoniza, y es entonces que la materia es higienizada por el espíritu y la enfermedad no cabe en esa materia porque el espíritu la ama como a buen compañero de lucha y solo padece por enfermedad, lo propio de la materia porque ésta tiene gérmenes de putrefacción, por lo que solo cuando es su hora, cuando el espíritu ha hecho el trabajo para el que había venido, el mismo espíritu le da el beso de amor y deja a la ley de la materia obrar y la materia duerme y se disgrega,
porque por sí solo no es capaz de vivir un cuerpo. Este es el verdadero principio desconocido en la ciencia médica, aun siendo un axioma que se repite en todos los segundos del tiempo. Gravita tan fuerte el error. Pues bien, en la comuna, la ciencia médica con todas sus auxiliares será la verdadera ciencia de la higiene, con la que se prevendrán las enfermedades hasta desconocerlas y no pueden disfrutarla los que sistemáticamente y por dogma y por ignorancia preconcebida, y error consabido, niegan la acción del espíritu, que obra siempre dentro de una ley que le es ingénita y que además no puede eludir y la manifiesta en todo momento, del modo que la materia le deja, hasta que en titánica lucha y punto por punto le gana la batalla y entonces establece su reinado de amor, al que hemos llegado por el esfuerzo propio, por lo que, en justicia el Padre lo declaró vencedor y se decretó la comuna, en la que, para la higiene espiritual y corporal, se decreta por obligatoria la ley del cuerpo de higiene, porque prevenir es curar. El que dijo mens sana in corpore sano, que he visto a la puerta de algunas farmacias, para recordar con ese proverbio a las gentes que se gastan los cuartos en drogas, que no los curan más que por su gestión, fue un sabio, no hay que negarlo, pero materialista, por lo que su proverbio es desmentido en millones de casos y sería en todos los casos desmentido, si el espíritu no luchara. Pero si hubiera sido sabio en verdad, hubiera dicho in mens sana, corpore sano o lo que es lo mismo hablando en lengua viva, porque el latín por haber sido lengua oficial de una religión murió, en el espíritu sano, puede haber un cuerpo sano hubiera dicho una verdad que es eterna, porque un cuerpo aunque sea robusto si su espíritu no es sano, los hechos del cuerpo serán malos y enfermos, el espíritu necesita más medicina que el cuerpo, cuando él se encuentra enfermo. La higiene del espíritu consiste en la educación moral, sin prejuicios y sin dogmas. Esta educación ha de ser de amor y como queda expuesta en la ley de estudios, porque no hay que olvidar que el espíritu, envuelto en la materia, está opaquizado por esta y mayormente en la niñez, que les sirve para que los que eligió por padres y preceptores lo encaminen por el camino de la sabiduría, y le corrijan de los defectos que se propone el espíritu corregirse y que les muestra de niño, y como en esa edad es como la cera, que con poco calor de amor está blanda para imprimir en él cualquier imagen, la educación debe empezar desde el primer momento, pero esto es solo para despertar en el espíritu su archivo de ciencia o sabiduría, con el recuerdo del estudio de las ciencias y las letras, las que solo dan educación y no sabiduría, porque ésta la aprende de espíritu y lo que hace el hombre con el estudio de lo que otros pensaron, y quizás lo que lee, él mismo lo escribió en otra existencia y lo critica, solo le hace despertar o descubrir los archivos que en sí tiene. El que no da algo nuevo sobre lo que ha leído o estudiado, siempre, en toda la existencia, será un estudiante y no un maestro. No es aún sabio, el sabio irá más allá de lo que se le dio para estudio y esto pasa hoy en casi todas las ciencias, pero es de notar un fenómeno que nunca se observó y es que, de 50 años acá, de mediados del siglo XIX, en todos los ramos del saber, hasta en la música, se han presentado niños precoces, que sin edad suficiente y sin estudiar, se han mostrado y obrado como maestros, y miles de labriegos dan sentencias tan lógicas y razonadas, que ningún letrado ni canciller es capaz de argumentar, ni menos rebatir, y la supremacía ante estos hechos ha dicho, es cosa sobrenatural si no ataca a ellos, y si los ataca dicen locura o acto demoníaco. Pues no, mis hermanos, ni demoníacos, ni locos, ni sobrenaturales, cordura y efectos naturales de causas naturales y sujetos a leyes que la ignorancia desconoce, porque ha dogmatizado la ciencia, haciendo un monopolio que es contrario a toda libertad y buen criterio, lo que veréis probado en el libro Profilaxis de la vida en las cátedras de los 24 ancianos.